Bueno, en esta edición de Pistas Sonoras vamos a conversar con Camilo Retana. Él es profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica. Es doctor en filosofía también por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y autor de libros como Pornografía y la tiranía de la mirada de 2008 y Las artimañas de la moda de 2015. En la actualidad se desempeña como director del posgrado en artes de la Universidad de Costa Rica y hoy concretamente vamos a hablar de su libro Enseres, esbozos para una teoría del disfraz, que lo tengo por acá, que salió en la editorial de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Camilo, por acompañarnos en este programa. No, muchísimas gracias a vos, Marvin. Es un gusto volver a pasar por acá, por Pistas Sonoras, y me da mucho gusto que podamos conversar sobre este nuevo libro. Claro, tal vez lo primero que quería preguntar es que, bueno, en este libro, en seres esbozos para una teoría del disfraz, usted parece darle como continuidad a una línea de investigación de temas quizás no tan habituales para la filosofía, por ejemplo, la moda, la pornografía en otras ocasiones. Sabemos que también le interesan algunos fenómenos de la cultura de masas, por así decirlo, como las series de televisión. Entonces, coméntenos un poco de estos intereses y cómo pueden nutrir también al pensamiento filosófico. Muy bien. Claro, Marvin, me parece un buen punto de partida para la conversación. Eh, yo creo que en nuestro medio y en nuestro país hay una relación más habitual de lo que uno podría pensar a primera vista o de manera más intuitiva entre la filosofía y la vida cotidiana. Uh -huh. Me refiero a que cuando se institucionaliza la filosofía en Costa Rica y vienen una serie de profesores al país bueno, a formar, digamos, a institucionalizar el oficio filosófico en la universidad, eh, hay figuras, la principal de las cuales es Constantino Láscaris, que se caracterizan por precisamente intentar hacer esos links, ¿verdad? Entre lo cotidiano, entre la vida social y la filosofía. Y digamos que a lo largo, yo no soy especialista en eso, o sabes, Marvin, pero la gente que sí lo ha estudiado, como Alexander Jiménez o ahora Yetro Macís, señalan como que hay digamos, una serie de picos en esa relación entre la filosofía y la vida social y cotidiana, ¿verdad? A lo largo de la historia del pensamiento costarricense. Digamos que yo pienso o trato, digamos, modestamente de insertarme dentro de esa tradición que, si bien puede no haber sido la dominante, digamos que siempre sí ha tenido una serie de capítulos a lo largo de la historia de la filosofía costarricense. Ahora, como vos señalás, no necesariamente ese ligamen ha sido a través de este tipo de temas, que serían sí considerados quizás temas como menores o periféricos, ¿verdad? La moda, la pornografía, el cuerpo mismo. Eh, y en ese sentido, pues sí me ha interesado intentar contribuir a esa historia del pensamiento costarricense, intentando pensar estos temas menores o estas temáticas que en algún sentido parecieran, bajo cierta mirada, no tener un cariz filosófico que en mi criterio sí lo tiene. Sí, y cómo se da el paso de la moda, que fue el tema de su libro de 2015, en el que hablamos también en este programa. ¿Cómo se da ese paso de la moda al disfraz, verdad? Porque en la entrevista anterior que tuvimos, usted nos planteó el carácter a veces disciplinante y hasta opresivo que podía tener la moda en los cuerpos humanos, pero de paso evitaba como una condena absoluta, que es como tan común a veces desde la filosofía o desde la reflexión intelectual. Entonces, es el disfraz para usted una modalidad que puede escapar un poco a las artimañas de la moda, como usted la llama. Uh -huh. Pues yo creo que lo planteas muy bien en la pregunta. Yo coincidiría con los términos de tu pregunta en el sentido de que en efecto
si uno se interesa en no hacer esa condena, que como vos decís, es una condena fácil y rápida y un poco precipitada conceptualmente de la moda, eh, entonces surgen alternativas como el disfraz, ¿verdad? Recuerdo que aquella vez conversamos un poco sobre el tema del estilo, ¿verdad? Que era uno de los referentes conceptuales en ese libro, como para tratar de pensar más allá de esas artimañas o en contraposición con esas artimañas de la moda, ¿verdad? Y en efecto, tal y como lo señalas, el disfraz sería otro de esos dispositivos que permite una utilización de la ropa en una clave distinta. Eh, También, como vos señalas, hay un claro, digamos, una clara articulación en términos, una clara continuidad en términos de la reflexión entre este libro y el anterior, bueno, y el tras anterior. Eh, pero yo creo que sí hay una serie también al mismo tiempo de discontinuidades, sobre todo en la forma, ¿verdad? Y en el registro, que eso tiene que ver con lo primero que vos planteabas en la pregunta tras anterior, ¿verdad? Que digamos que mientras ese libro es un libro con pretensiones más académicas, ¿verdad? Surgidos de una investigación doctoral Claro. y con una, sí, con una serie de estilemas, digamos, más académicos y más, y con, digamos, pretensiones eh, más serias, si querés, ¿verdad? Este otro libro está escrito como con un lenguaje mucho más llano, mucho más accesible, no tiene, como vos habrás visto, citas textuales, ¿verdad? Y por lo tanto, digamos que es un libro que recogiendo o tirando de algunos de esos hilos de la reflexión anterior, pretende reflexionar en un tono distinto y tener un público distinto también, porque una aspiración que yo tengo con este libro y espero haberlo conseguido, ¿verdad? Es que no sea un libro que circule únicamente entre un público académico, digamos, o que pueda circular no exclusivamente entre un público académico, ¿verdad? Sino que eventualmente cualquier persona interesada en estas temáticas lo pueda leer y no le resulte áspero, ¿verdad? Ni inaccesible, ni incómodo, como pueden resultar muchas veces los libros más académicos, ¿verdad? Sí, ahora tal vez entrando ya más un poco en el contenido del libro, sería bueno que nos explique un poco por qué para usted el disfraz no es solamente ocultamiento, porque muchas veces asociamos el disfraz con estar de incógnito, como un poco eso, ¿no? Como una artimaña también, pero porque también puede ser un juego con la identidad o con las identidades incluso. Ujú. Sí, porque creo que ese punto que señalas del libro quizás es uno de las intuiciones o de los ejes que lo atraviesa, ¿verdad? Digamos, esa búsqueda por ver en el disfraz no únicamente un medio de ocultamiento o de engaño, ¿verdad? Frente a la mirada de los otros, sino un dispositivo que permite ciertas cosas, ¿verdad? Y tal vez eso explique el hecho de que tantas culturas y tantas épocas hayan recurrido a este artilugio que es el disfraz. Eh, sí, a mí me interesaba separarme un poco de esa visión un tanto como condenatoria del disfraz, porque porque me parece que hay como una pulsión creativa en el uso de los disfraces, en los distintos ámbitos en los que los seres humanos confeccionamos disfraces. Me parece que hay una pulsión creativa y exploratoria y transfiguradora del cuerpo y de la subjetividad eh, que no siempre es atendida, no siempre es Sí, vislumbrada, ¿verdad? En buena medida porque no hay tanta bibliografía sobre el disfraz, digamos, bibliografía como conceptual o, ¿verdad? O sí, no sé, académica tampoco. Eh, pero en buena medida también porque hay una especie como de sentido común sobre el disfraz, ¿verdad? Que lo ujú, asocia con ese ocultamiento, como con ese engaño, ¿verdad? sí, Y lo que yo intento en el libro en buena medida es preguntarme qué es lo que pasa con los disfraces si los observamos como algo más que un medio de ocultamiento, ¿verdad? Y un poco entonces la pretensión es ir viendo a partir de los distintos tipos de disfraces o de los distintos contextos en los que utilizamos disfraces, qué es lo que esos disfraces permiten en términos de transfiguración subjetiva, en términos de experimentación identitaria, ¿verdad?
Y dentro de estos tipos de disfraz que usted comenta en el libro, habla del disfraz ritual, ¿verdad? Que nos remite a a muchos casos concretos de la cultura latinoamericana. Y también el caso de nuestro país, bueno, está el famoso baile de los diablitos, de la cultura boruca, pero también una tradición que es de origen europeo, pero que hemos adaptado a nuestras circunstancias, como son las mascaradas, ¿verdad? ¿Por qué el disfraz tiene un papel tan central en estas tradiciones y qué nos dice también sobre las potencialidades del disfraz que, que este pueda tomar forma de figuras grotescas, ¿verdad? Como la muerte o el mismo diablo de la tradición judeocristiana? Ujú. Claro, ese es un excelente, digamos, ejemplo, Marvin, ese ámbito de lo ritual, como para analizar estas posibilidades que ofrece el disfraz, estas posibilidades de las que hablábamos antes, porque, por ejemplo, en el caso del disfraz ritual, como lo llamo yo ahí, digamos, ahí es muy visible el hecho de que el disfraz nos permite lidiar con fuerzas oscuras y complejas, quizá de otro modo no metaforizables, ¿verdad? O sea, como que el disfraz permite no solo, en esa apelación a lo grotesco, permite no solo vérselas, digamos, con esas fuerzas oscuras o con esos dioses o con esas metáforas cósmicas de las distintas culturas, sino que además permite llevar esas metaforizaciones al cuerpo, ¿verdad? Al cuerpo de quien oficia el ritual, incluso al cuerpo de quienes asisten al ritual. Entonces me parece que esa evocación de lo grotesco, de lo oscuro, de lo siniestro, tiene un papel muy importante en las diferentes culturas, con todas las diferencias, ¿verdad? Obvias del caso, eh, porque permite una puesta en discurso, ¿verdad? Permite una puesta en discurso y una puesta, y una puesta en escena corporal, ¿verdad? Eh, de todas esas visiones que tenemos como cultura sobre el mal, sobre lo que no, sobre lo desconocido, sobre lo que no podemos decir, sobre lo que no podemos nombrar, ¿verdad? Pero que mediante estos rituales y estas puestas en escena podemos tematizar. Sí, que en el caso de la mascarada, a mí me llama muchísimo la atención que en este caso el disfraz habilita ciertas expresiones de violencia que sin ese disfraz serían totalmente inaceptables, ¿verdad? Todos hemos estado en una mascarada y vemos como los de chirillazos, ¿verdad? Y las Sí. persecuciones. Eso el poder lo otorga el disfraz para hacer eso. Ujú. Exactamente, eso a mí también me parece fascinante, Marvin, porque finalmente en el disfraz siempre se juega de alguna u otra manera, no solo una suspensión, digamos, del pacto social, ¿verdad? Una especie de pausa o paréntesis dentro de las premisas morales que rigen la vida cotidiana, em, sino que también hay una invitación directa como a alterar esas normas, ¿verdad? Y a vivir por un tiempo, por ese tiempo que abre el disfraz, ese paréntesis que abre el disfraz, este, unos modos y unas gestualidades corporales muy distintas, ¿verdad? Entonces, me parece que, digamos que el disfraz, como vos decís, por un lado permite todos esos gestos, permite esas violencias, permite un código relacional completamente distinto, eh, pero al mismo tiempo el disfraz suele como incorporar cierto registro irónico y cómico, ¿verdad? Sobre todo en el caso del disfraz ritual, eh, que también forma parte de esas licencias, ¿verdad? Que levantan las normas cotidianas, en el sentido de que difícilmente sin esa apelación al humor y lo irónico, ¿verdad? Podrían darse escenas como las que vos describías. Entonces, de nuevo, ahí lo que vemos es eh, esas posibilidades culturales que abre el disfraz, ¿verdad? Que no son entonces, como se deduce de tu pregunta, no solo son, eh, digamos, no solo hay una disidencia estética, ¿verdad? Y no solo se desatienden normas de carácter estético con el disfraz, sino que también de la mano de esas disidencias estéticas hay una serie de disidencias morales, ¿verdad? Que se hablen, Ujú. se tornan posibles, ¿verdad? Y que yo creo que es muy interesante
que el disfraz permita eso, tratándose de nuevo, de verdad, de un dispositivo que normalmente pensamos que no tiene demasiada importancia cultural. Sí, esta pregunta es relacionada también un poco con lo que venía comentando, que es la relación que puede existir entre el carnaval, como espacio en donde las jerarquías se trastocan, y el uso del disfraz, ¿verdad? Como sabemos ya, el carnaval fue teorizado por este crítico literario ruso, que es Mikhail Bakhtin. Él hablaba más que nada del carnaval de la Edad Media, que es una dinámica, por supuesto, con unas diferencias importantes respecto a lo que puede significar hoy en día, pero aparte de este espacio, ¿en qué situaciones podríamos ver todavía esta dinámica en nuestra vida contemporánea y también su relación con el disfraz? Ujú. Bueno, me parece que digamos que algo de esto hay también, por ejemplo, en la sorna de las movilizaciones callejeras, por ejemplo, ¿verdad? Algo de esto hay en las fiestas masivas también. Algo de esto hay en las fiestas patronales, que ya vos las mencionabas, ¿verdad? Digamos que serían como expresiones donde se dan ese tipo de inversiones y donde hay también un levantamiento de esa imposibilidad ligada al disfraz ritual, ¿verdad? De evocar lo maligno, ¿verdad? Lo perverso, lo prohibido. Eh, de manera que sí, creo que hay expresiones cotidianas. Incluso el carnaval nuestro también, ¿verdad? Que vos decías, vos señalás atinadamente que hay una serie de diferencias, ¿verdad? Con el carnaval medieval, pero digamos las licencias eróticas, por ejemplo, que hay en los carnavales de Punta Arenas, en los carnavales de Limón, ¿verdad? No son las mismas licencias que rigen en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces creo que sí hay una serie de paralelismos ahí. Y en lo que usted, respecto a lo que se llama disidencias sexuales, ¿cuál es el uso del disfraz ahí? Usted menciona la figura de la drag queen, que no necesariamente es una persona trans, puede serlo, puede no serlo, Ujú, eh, ujú, pero también está el uso de prendas femeninas en los dandis del siglo XIX, la figura de la mujer que se disfraza como hombre para adentrarse en espacios tradicionalmente masculinos, que es un tropo de cierta literatura también, pero hay ejemplos históricos ujú, concretos donde se hizo esto. Entonces, ¿cuál es esa ujú. relación disidencia sexual y disfraz? Sí, ahí como habrás visto y como podrán ver los lectores y lectoras del libro en su momento, hay una discusión que, bueno, por ejemplo, esa me interesaba verla no de manera técnica, sino de la manera como más aterrizada posible, que tiene que ver con el uso del fetiche, ¿verdad? Que es un poco la discusión que está de fondo en todos esos ejemplos que vos mencionás, porque se supone que, bueno, que el disfraz, cuando se utiliza en contextos sexuales, ¿verdad? Eh, tiende a ser leído como una forma de fetichismo y entonces todos esos casos que vos mencionabas en algún sentido podrían ser leídos en términos clínicos como casos de fetichismo, ¿verdad? Y el fetichismo, claro, en ciencias sociales y en letras, ¿verdad? Tiende a ser una mala palabra, ¿verdad? Porque fetichismo está ligado no solo a la condena esa freudiana, ¿verdad? Más clínica, sino también a la condena marxista, ¿verdad? Del fetichismo La mercancía. como mercancía, exactamente. Y entonces a mí me interesaba, bueno, de nuevo preguntarme qué posibilita el disfraz en contextos sexuales y ahí me parecía que esa condena del fetiche tal vez requería de una discusión, ¿verdad? Más pormenorizada y bueno, ahí recorrí un poco a una lectura de un novelista y ensayista uruguayo, Roberto Echavarren, ¿verdad? Que digamos que discute críticamente esa condena del fetiche y plantea que más bien el fetiche permite llevar al contexto sexual, permite inscribir en contextos sexuales posibilidades que habían sido previamente anuladas, ¿verdad? Entonces, en todos esos casos del disfraz sexual, ¿verdad? Me preguntaba qué alcances tenía el disfraz en tanto fetiche, ¿verdad? Eh, y bueno, lo que me encontré revisando bibliografía y revisando materiales es que tiene alcances como muy significativos en el sentido de que esa recuperación de posibilidades inhibidas o perdidas, ¿verdad? Que el disfraz sexual permite recuperar, permite poner otra vez en escena, eh, ensancha tremendamente las posibilidades eróticas, ¿verdad? Y que esto además
digo, como que no es culturalmente ignorado y por eso es que los sex shop, ¿verdad? Tienen tanto éxito, no sé, o hay tantos, ¿verdad? Bueno, Y es porque en el fondo sin el disfraz sexual estaríamos condenados a la tiranía para decirlo de algún modo, a la tiranía de lo posible, ¿verdad? sí, Como pero que el disfraz rehabilita unas posibilidades que no estaban contempladas dentro de ese régimen de lo posible. claro, sobre eso a mí me surgió una inquietud al leer esa parte del libro, ¿verdad? Porque este uso del disfraz en el ámbito de la sexualidad es algo, como usted decía, cada vez más común debido a cierto grado de liberalización de costumbres en donde, como usted decía, las sex shops promocionan ya abiertamente esta clase de atuendos, puede ser cada vez menos tabú. Sin embargo, a mí lo que me llama la atención es el carácter tan genérico de muchos de estos disfraces, ¿verdad? No sé si contradice un poco la idea del disfraz como juego de identidades, porque a veces son fantasías muy arquetípicas, ¿verdad? Está el policía o la policía, el ángel, el diablo o la diabla, la sirvienta, la enfermera, son casi tropos del cine pornográfico, ¿no? Correcto, correcto. Sí, sí, y yo creo que es cierto eso que vos decís. Y al mismo tiempo también es cierto que hay una apropiación o una posible apropiación de esos roles en una clave que en cierta medida los parodia. Porque, digamos, sabemos que muchos de esos usos que se hacen de esos disfraces, ¿verdad? Son precisamente usos que le permiten al sujeto salir de los roles que usualmente ocupa, ¿verdad? De manera que, en efecto, esos disfrases como tan, casi podríamos decir también hasta tan trillados, ¿verdad? En Sí, el sí, tipo de caricaturesco. modelo, sí, sí, caricaturesco, exacto. Este, al mismo tiempo refuerza una serie de normas y estereotipos y al mismo tiempo como que las pone en crisis o permite una reapropiación en clave lúdica o erótica o paródica casi, ¿verdad? De esos mismos roles. Ahora hay un tema que es quizás un poco de actualidad, pero se relaciona con el disfraz y que también me surgió con inquietud al leer el libro, es que en los Ujú, últimos años, sobre todo en el mundo anglosajón, la celebración de Halloween, Noche de Brujas, se ha ujú, visto rodeada de varias polémicas frente a veces muy vago término de apropiación cultural, que puede ser un concepto muy discutible, pero bueno, se plantea ujú. de esa manera. Es decir, gente que se viste como indígena norteamericano, bailarina hawaiana, una japonesa, un japonés con kimono, entonces desde cierta sensibilidad, esto se ve como inaceptable, pues dicen que se trata de utilizar una cultura ajena como Ujú, disfraz, mientras que por otro lado se defiende la práctica como parte precisamente del juego con las identidades que permite disfrazarse y que permite una celebración como Halloween, que tiene también ese lado carnavalesco del que hemos venido hablando. ujú, ¿Usted tiene alguna apreciación al respecto de este debate así como que tan delicado? ujú. Bueno, me parece una pregunta inteligentísima. La verdad no lo había pensado. eh, y yo creo que es que digamos que tanto esta pregunta como la anterior que me hacías pone en evidencia como la ambigüedad, ¿verdad? Propia del disfraz, en el Ujú. sentido, y esto nos devuelve un poco también a lo primero que vos planteabas en la primera pregunta, que es, en efecto, yo tiendo en este libro a leer el disfraz como lo que diríamos en filosofía, pero no lo digo así en el libro, ¿verdad? Como un dispositivo de sujeción, ¿verdad? O de construcción. Ajá, Pero es verdad, y tus preguntas, estas últimas lo ponen en evidencia, es verdad que no necesariamente el disfraz es eso, siempre, en todos los contextos, ¿verdad? claro. Y que bien el disfraz puede reforzar una serie de estereotipos, o en este caso, por ejemplo, digamos, gestos como colonizadores, ¿verdad? O de apropiación cultural. Ujú. Eh, Creo que esa es una posibilidad latente y real, ¿verdad? Y también es real que el disfraz permite este otro tipo de apropiaciones, digamos, más en carácter lúdico, con un carácter crítico, ¿verdad? Y creo que eso es parte como de lo interesante del disfraz. Ahora que hablábamos de la moda, en realidad la moda también, cuando vos señalabas que ese libro mío sobre la moda intenta también como eh, no, digamos, no caer en un esquema como binario, ¿verdad? Como de la moda como una cosa necesariamente
mala o necesariamente buena, ¿verdad? Yo creo que sí habría que decir lo mismo del disfraz, ¿verdad? Que aunque yo tiendo a leerlo, ¿verdad? Como con ojos, digamos, ciertamente concesivos, ¿verdad? O como con una voluntad de leer en este dispositivo, un dispositivo crítico, lo que vos señalás yo creo que también es cierto, ¿verdad? También hay usos del disfraz que más bien tienen que más bien se hacen en clave conservadora, ¿verdad? O en clave no necesariamente crítica. Sí. Que bueno, otro aspecto interesante del libro de reflexión que usted hace con respecto a los trajes de los superhéroes, la función simbólica que cumplen en términos de consolidar, digamos, los poderes que tienen estos personajes. Por ejemplo, bueno, sabemos que Clark Kent es Superman cuando tiene su traje. Batman no tiene poderes sobrenaturales, pero solo es Batman cuando está disfrazado como tal. Entonces sería bueno que nos hable un poco de esto y también los cambios que han tenido los trajes de superhéroes, que cada vez son como más tecnológicos y que se acercan casi que a la idea del cyborg, por lo menos en Ujú. sus versiones Correcto. contemporáneas, ¿no? Correcto. Sí, digamos que, bueno, en ese sentido es cierto como que lo que hablábamos antes, ¿no? Como que yo he tirado en este libro de algunas intuiciones anteriores, ¿verdad? Y he intentado como seguirles dando vuelta en el sentido de que, bueno, una de las ideas que yo trabajé en las artimañas de la moda es la idea de que, claro, si no hay subjetividad sin cuerpo, como señalan una serie de críticos contemporáneos, ¿verdad? Tampoco hay cuerpo sin vestimenta, en el sentido de que todo cuerpo se presenta socialmente hablando, ¿verdad? Se presenta estetizado a través de la vestimenta, se presenta frente a los otros echando mano de recursos vestimentarios. Entonces, en este caso, me interesaba otra vez volver a elaborar esa idea, ¿no? Esa continuidad entre sujeto, cuerpo y vestido. Solo que en el caso del disfraz y en particular en el caso del disfraz de los superhéroes, ¿verdad? Digamos que ese tejido es como mucho más firme, ¿verdad? En el sentido de que simplemente en nosotros está tan naturalizada esa secuencialidad entre cuerpo, sujeto y vestimenta, ¿verdad? Que simplemente asumimos que somos estas personas que nos vestimos de esta manera y ya, ¿verdad? Pero Ujú. en el caso del superhéroe, como que se hace muy visible, ¿verdad? En los hilos de ese tejido entre esos ámbitos, ¿verdad? Entonces, sobre todo de la mano de esto que vos señalás, ¿verdad? De esta doble identidad, ¿verdad? Ligada a dos aspectos vestimentarios, ¿verdad? Yo creo que ahí se torna muy visible, ¿verdad? Cómo los seres humanos nos hacemos con una subjetividad, nos hacemos con una identidad social eh, gracias a que podemos recurrir a elementos como el vestido. Entonces ahí en ese capítulo a mí me interesaba, me gustaba la idea de pensar, bueno, de qué manera se ligaban algunos de estos aspectos de los superhéroes, ¿verdad? A una serie de ideales morales. Y como vos me preguntabas, ¿verdad? También cómo de la mano de los cambios de esos ideales morales hay también cambios en los trajes, ¿verdad? Entonces esto me parecía particularmente notorio en el caso de Batman, ¿verdad? Que digamos, si uno compara como el último traje, el último disfraz de Batman con el primero, ¿verdad? Casi no hay nada en común, Claro. ¿verdad? Y es porque hemos ido cambiando nuestra percepción sobre la heroicidad, ¿verdad? Y en ese sentido el cuerpo del superhéroe y su disfraz se convierte como una especie de índice de esos cambios culturales, ¿verdad? Un día de estos hablando con un amigo que vio por ahí anunciado el libro, me decía que por qué no le había dado más bola a Spider-Man. Ujú. Y yo no le di tanta bola, por ahí lo menciono, pero me parece que es que en el caso de Batman, esos cambios, digamos, han sido muy radicales, muy notorios, porque precisamente nuestra visión sobre el bien y el mal, ¿verdad? Ha ido como cambiando de manera mucho más rápida, ¿verdad? Y que esa rapidez y esa fugacidad, digamos, en los aspectos corporales de Batman no son tan radicales en el caso de Spider-Man. Sin embargo, en el caso de la Mujer Maravilla también uno puede ver ahí cómo han ido cambiando los ideales de feminidad Ujú. en los últimos años, ¿verdad? En las últimas décadas. De manera que sí, me parece que el disfraz heroico, superheroico, como lo llamo ahí en el libro, Ujú. permite ir como, o sea, como que es un constructo que permite ir llevando
una lectura, digamos, un inventario de cómo se dan estos cambios y qué es lo que se juega en ellos también, ¿verdad? Claro, y bueno, ya eso sería casi otro tema, pero los ideales corporales de los superhéroes también han cambiado muchísimo y pasaron como ser de personas con cuerpos atléticos pero normales a casi como estos, si uno ve las películas de Marvel recientes también, es otro ideal de cuerpo muchísimo más fit, digamos, o musculoso. Sí, total. Y ahí entra lo que vos decías, que se me olvidó recogerlo, lo del cyborg, ¿verdad? Porque también hay una tendencia muy creciente a la hibridación entre el cuerpo natural y el cuerpo tecnológico, Claro, ¿verdad? Eh, y de nuevo, bueno, es una idea un poco simple, pero no por ello menos interesante, como que entonces la idea, o sea, porque vamos a ver, es simple, pero no por ello menos interesante. La premisa de que esos cambios van de la mano con los cambios de la cultura, ¿verdad? Porque hoy podríamos decir quizá que es el momento en el que más hibridaciones tenemos con los aparatos tecnológicos, ¿verdad? Desde nuestra relación con los celulares hasta nuestra relación con las computadoras en general, ¿verdad? Eh, y es en razón de ello que esos ideales corporales de los superhéroes, ¿verdad? Tienden cada vez más a lo maquínico, ¿verdad? ajá. A lo, a ese ideal del fit que decís vos, ¿verdad? Y esa idea como de un cuerpo casi indestructible, ¿verdad? Ujú. Eh, como indestructibles nos imaginamos las máquinas. Sí, bueno, hay que mencionar también, ya brevemente, quizás el aspecto político. Usted habla del grupo de hackers y activistas anónimos, el subcomandante Marcos también como usos del disfraz, en donde más que el juego con las identidades individuales se produce más bien una especie de pérdida de la individualidad en favor de una identidad política más colectiva, ¿verdad? Sin embargo, curiosamente es en este ámbito donde cuesta tal vez encontrar más ejemplos de uso del disfraz, por eso también la fuerza icónica que tiene el subcomandante o la máscara de Guy Fawkes también, ¿verdad? Ujú. Sí, ahí, porque sí, ahora que lo decís así, me parece que el libro cada vez va, conforme avanza, como que interesándose más por esa beta más colectiva y politizada del disfraz, ¿verdad? Que Mm, también podemos ver en las figuras icónicas del rock y de, ¿verdad? Por ahí menciono a Lady Gaga, a Michael Jackson, a David Bowie, ¿verdad? ujú, Hay una creciente politización, pero lo interesante de esos ejemplos que vos mencionas es que mientras esa politización se da de la mano en el ámbito del arte, de lo escenográfico, se da de la mano de una individualización, eh, digamos, disidente, como en el caso de los cuerpos del rock, ¿verdad? En el caso de estos disfraces propiamente políticos, más bien la politización se da por vía de la despersonalización, ¿verdad? Y ahí entonces el disfraz del subcomandante Marcos se torna el disfraz de todo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿verdad? O en la figura del militante de Anónimos es la figura de todos los militantes de Anónimos al mismo tiempo. Entonces me parecía muy sugerente como esta idea de la despersonalización, porque finalmente el libro avanza hacia esa idea, al puro final, ¿verdad? Lo menciono, ujú, a esa idea de que no solo todos los disfraces son políticos, en alguna medida, ujú. sino que también todos los disfraces ponen en evidencia este proceso de despersonalización en el sentido de que si nos tomamos en serio el disfraz, habría que reparar en el hecho de que la identidad cotidiana que todos y todas performamos, que todos y todas actuamos frente a los demás, Ujú. no es menos artificiosa que cualquier disfraz, ¿verdad? Y que en el fondo solo nos hacemos con una identidad personal la fuerza de normalizar algún tipo de disfraz, ¿verdad? Y en esa medida entonces la asociación entre lo político y los disfraces es inevitable, porque ya sea que un disfraz se normalice o solo se use en esos momentos, eh, digamos, especiales del calendario en el que se nos permite jugar y parodiar las identidades normales, eh, sea en un caso o en el otro, decía, lo que está siempre en juego son las posibilidades del cuerpo y las posibilidades de transfiguración identitaria, ¿verdad? Claro, bueno, creo que ese es un excelente punto para finalizar la conversación del día de hoy. Les recuerdo el libro de Loretana,
en Ceres, Esbozos para una teoría del disfraz, que salió en la editorial de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, le agradecemos muchísimo a Camilo Retana, profesor e investigador también de la UCR, por haber sacado el rato para conversar con nosotros sobre esta, su más reciente publicación. Bueno, ha sido muy provechosa la conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marvin. Nada más me gustaría recordarle a los radioescuchas que el libro se consigue en la librería Andante, eh, la librería que está diagonal a Radio Universidad, y también en la librería virtual de la Universidad de Costa Rica. Y en esos dos puntos se puede conseguir. Y muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en este espacio con vos. Bueno, gracias a usted.